Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a revisar el método de nodos, que es el primer método que vamos a trabajar. De hecho, si lo pienso bien, vamos a trabajar primero con el método de Maya, ¿ya? Ese es el método que vamos a trabajar. Me parece que ustedes a lo mejor algo de eso han visto, ¿no? ¿Me podrían escribir en el chat si es que han visto algo del método de Mayas? Me pueden poner sí, sí, no, no, nada. No sabemos qué es. Sí, sí, no. Cero, cero. Ah, ya. Mejor entonces. Te había escrito 3 veces. Bueno, ahora va a haber Maya. De hecho, aunque no crean, es mejor a veces el partir de cero porque uno tiene la mente completamente en blanco respecto a eso y todo lo que va aprendiendo lo puede asimilar bien, porque a veces si uno sabía algo, pero lo sabía más o menos nomás, se mezcla y no permite que uno pueda realizar el aprendizaje de forma completa, por decirlo así. Ojalá que no quede tanto, Eric. Oh, estoy siendo grabado. No he hecho nada. Ya. Entonces, método de mallas. Esta sería la clase 5, ¿cierto? Acabo de ver el número, así que no me puedo equivocar. Bueno, siempre puedo hacerlo, pero ya sería mucho ya. Método de mallas. Escribo una S, sí, ahí sí. Y estamos a 3 de septiembre, ¿cierto? Jueves. Del 9 del 2020. Ahí. Entonces, ¿qué nos dice el método de mallas? Bueno, primero lo que vamos a hacer es partir directamente con el procedimiento. Ya, este es uno de estos métodos, técnicas que nosotros vamos a usar para resolver sistemáticamente los circuitos eléctricos. ¿Ya? Y créanme que cuando digo sistemático, me refiero específicamente como que paso a paso se va resolviendo y si nosotros aplicamos las reglas que vamos a ver ahora de forma constante y coherentemente, los circuitos se van a resolver solos en realidad. Eso es lo que va a suceder, como ustedes deberían verlo en breve. Procedimiento. Paso 1. Definir las corrientes de malla. Definir las corrientes de malla. Paso 2. ¿Ya? El primer paso quizá no toma tanto tiempo. El paso 2 es un poquito más enrevesado, pero aquí lo vamos a describir bien y lo vamos a ver con un ejemplo también, obviamente. ¿Ya? Vamos a aplicar la LKC. ¿Qué era la LKC? La ley de Kirchhoff de corriente, o ley de corrientes de Kirchhoff, como lo quieran ver, ¿ya? La LKC en cada una de las mallas. Eso es importante. De las mallas. Y esto lo voy a poner en rojo ya. En función de las corrientes de malla. Función de las corrientes de malla. Este es un punto clave ya que nosotros vamos a ver en el ejemplo. Función de las corrientes de malla, ¿cierto? De esta forma, en cada malla obtendremos una ecuación. En cada malla obtendremos una ecuación. A ver, déjenme revisar, porque en una de esas vi mal la clase. A ver, ¿en cuál vamos? Esta no fue entonces la última, ¿cierto? A ver, a ver. Oh, me acaban de hacer notar lo siguiente. Habíamos partido con el método de nodo, ¿cierto? Así que vamos a hacer lo siguiente. Lo que pasa es que no lo cargué.
Tenemos un pequeño gran problema. No, tenemos un gran problema. Pero gracias por avisarme. Así que esto va a ser la clase del próximo jueves. Más adelante una semana. Me disculpan. Va a ser la clase del jueves 10. Ustedes hacen como que no han visto nada. Y omitimos esto. Esta sería clase 5, sería clase 6, entonces la verdad sería de 7, 8, esta sería clase 8. Yo también. Y eso quiere decir que la clase 5 debe estar por acá. Y yo no la exporté o se me olvidó cargarla. Déjenme checar si está por acá. El martes. Tiene que haber sido esto. Ah, no, esa tarde, esa no es. Martes a las 16 tampoco. Martes a las 15. Esta debe ser. Ah, aquí está nuestra clase, ¿cierto? Esta fue la clase pasada. Ya. Muy bien, muy bien. Gracias por... ¿Quién fue quien me comentó? Francisco. Muchas gracias, Francisco. Porque yo estaba viviendo en el futuro ahora y no, pues no es la idea. Estaba adelantando, miren cuántas clases me estaba adelantando. No, no es la idea. No, en realidad lo que pasa es que no me acordé que habíamos visto nodos. Pensé que íbamos a partir recién con los métodos y decidí ver Maya. ¿Ya? Entonces, sí, de verdad. Ya, entonces, olviden lo que hemos hecho hasta ahora. Lo bueno es que llevamos, ¿cuánto? 7 minutos. Entonces, eso lo vamos a ver después de este método, que es el que estábamos viendo el martes, que me definía en el método de nodos. Me decían primero que teníamos que definir el nodo de referencia, vale decir, la tensión de 0 en nuestro circuito. Es arbitrario, ¿cierto? Nosotros fijábamos, ¿cierto?, la tensión de nodo acá. La tenemos ahí, por ejemplo. La podríamos haber fijado si quisiéramos acá sin ningún problema. Simplemente el 0 habría quedado ahí. Personalmente yo les recomendaba que ustedes la definieran acá porque tiende a quedar todo muy parecido después. Se parecen todos los circuitos en realidad. Luego, definimos, ¿cierto?, las demás tensiones de nodo, que son las tensiones que vamos a tener en los nodos de nodo referencia, vale decir, en este y en este. Les comentaba también yo que uno podría decir, pero ¿y por qué no defino aquí, por ejemplo, la de 3? No sería incorrecto. Sin embargo, como tenemos que no hay ningún elemento entre medio y estamos trabajando en circuitos concentrados, la tensión que tenemos en todo lo que está en azul, todo esto que ven acá ustedes, o en celeste en realidad, es E1. Por tanto, esa tensión E3 supuestamente tendría el mismo valor que E1. Por tanto, sería totalmente redundante. ¿Ya? Lo mismo pasaría si definiéramos acá, por ejemplo, una E4. Sería igual a la E2, así que no tendría sentido definirla. Y de hecho, nosotros podríamos dibujar este circuito que está acá de esta forma, donde tendríamos únicamente esos tres nodos. ¿Sí? ¿Qué hacíamos luego de eso? Trabajábamos, ¿cierto?, aplicando la LKC en cada nodo de no referencia, en función de las tensiones de nodo, ¿cierto? Que era como parecido a lo que estaba comentando justo recién, pero en este caso sería la LKC, el otro era la LKB, aunque me parece que lo he escrito como LKC. ¿Ya? ¿Cómo lo hacíamos? Decíamos, ¿cierto?, basándonos en lo que tenemos acá, ¿cierto?, que la ley de Ohm nos dice que la corriente, ¿sí? Ya. La corriente que circula en este caso a través de este elemento va a ser igual a la tensión desde donde parte la corriente menos la tensión a donde llega, que es la que tenemos acá, ¿cierto?, dividido en la resistencia del elemento. ¿Ya? Esa sería la corriente. Y esa es la forma en que nosotros vamos a dejar todo expresado en función de las tensiones de nodo. Teníamos así, ¿cierto?, que si yo quiero aplicar la LKC, debería también definir ya sea las corrientes salientes como positivas o las corrientes entrantes como positivas. En específico yo les recomendaba, y en realidad lo que vamos a hacer en el curso generalmente, es tomar las salientes como positivas. Esto es totalmente arbitrario, ¿ya? Lo importante es que si nosotros elegimos una de ellas, tenemos que seguir haciéndolo así, ¿ya? Así que decimos, esta fuente de corriente, porque ahora vamos a trabajar en el nodo 1, ¿cierto?, es entrante su corriente y le tenemos que respetar la dirección. Así que nos quedaría, por tanto, menos 2. Luego, para el caso de este resistor y este resistor, podemos asumir que las corrientes salen del nodo. ¿Ya? Y sin ningún problema, es un supuesto simplemente. Así que vamos a decir que esa corriente que tenemos ahí, ¿cierto?, va a ser igual a E1 menos 0 dividido en 3, más E1 menos E2 dividido en 2, ¿cierto?, que es lo que tenemos ahí. Una vez que tenemos esta expresión, ustedes pueden ver que ya tenemos tres términos, tenemos 1, 2 y 3, para nuestros 1, 2 y 3 elementos. Eso siempre tiene que darse así, ¿ya? La misma cantidad de términos que elementos. Se acabaron los elementos, así que igualamos a 0, que es lo que nos dice, si ustedes recuerdan bien,
la LKC, ¿cierto? Nos dice que igualamos las corrientes a cero, ¿ya? Acá yo les recomendaba algo que no es parte del método en sí mismo, pero que nos ayuda a que nos quede mucho más simple el trabajo después, que es multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores que tengamos. ¿Qué nos genera eso? Que en definitiva nos van a quedar únicamente coeficientes que van a ser enteros, ¿ya? Así que desarrollamos, ¿cierto? Acá multiplicábamos, agrupábamos los E1, los E2 y nos quedaba esta ecuación 1. A continuación, ¿qué hacíamos? Decíamos, ¿cierto?, que nos olvidábamos de todo lo que hicimos en el nodo 1 y nos íbamos al nodo 2. Aquí, nuevamente, para el caso de los resistores, asumíamos que las corrientes salían, ¿ya? Y a las fuentes de corriente le respetamos su dirección. A ellas no las podemos cambiar. Si lo hiciéramos, cometeríamos un error. Nos daría un resultado totalmente diferente. Luego, decíamos entonces, E2 menos E1 dividido en 2, más, siempre nos queda más, ¿cierto? E2 menos 0 dividido en 1. Y eso lo tenemos ahí, ¿cierto? Más 3, porque es saliente, ¿cierto? Se nos acabaron los elementos, así que igualamos a 0 y nos queda la expresión como la tenemos ahí, la ecuación. Entonces acá multiplicamos por 2 para eliminar, ¿cierto?, los denominadores. Nos queda de esta forma. Ordenamos acá L1 y L2 y tenemos la ecuación 2, ¿ya? Yo les mostraba, ¿cierto?, que una de las formas de resolverlo, porque podíamos hacerlo por Cramer, cualquier otro método que ustedes quieran usar, ¿cierto? Les mostraba yo que lo podíamos resolver de esta manera, por la calculadora, si nosotros dejábamos expresado esto matricialmente. Donde tomábamos simplemente cada elemento, ¿cierto? Lo íbamos ubicando ahí. De hecho, sí, ese está ahí. El otro ese de por acá, por ahí, ¿cierto? Y así los íbamos ordenando todos. Luego poníamos, ¿cierto?, el 12 por acá, el menos 6 por acá, y ahí nos quedaba lista la forma matricial del sistema. Esto lo resolvíamos en la calculadora, igual lo vamos a reforzar hoy día en la clase también, y nos daba estos resultados, ¿cierto? Luego, ¿qué hicimos? Calculamos algunas cosas, calculamos una tensión y una corriente. Aquí el punto clave, ¿cuál era? Que para calcular tensiones, por ejemplo, que sean desconocidas, como es V0, nosotros decíamos que esto era una diferencia de tensiones de nodo. Así de simple, no había que hacer nada más. Donde tomábamos, ¿cierto?, la tensión que tuviéramos en el positivo y le restábamos la tensión que tuviéramos en el negativo. Así que nos quedaría, en definitiva, que V0 va a ser E2 menos E1. ¿Ya? Como conocemos ya las tensiones de nodo, nos quedaba, ¿cierto?, que el valor era menos 3. Vamos a comentar brevemente también qué significaba ese valor negativo, ¿cierto? Podíamos calcular ahora un BZ, que yo inventé así al vuelo ahí, ¿cierto? Decíamos entonces que va a ser igual a la tensión que tenemos en el positivo, que es 0, menos la tensión que tenemos en el negativo, que es E1. Por tanto, nos queda ese valor para BZ. ¿Ya? Esto es totalmente consistente y siempre vamos a trabajar de la misma manera cuando estemos en nodos. Y ahora, lo que se refiere a la corriente I0. ¿Qué pasaba con la corriente? Para el caso de la corriente debíamos hacer lo siguiente, que se basa en lo mismo que vimos antes, ¿cierto? Al momento que sacamos las ecuaciones, donde decimos que la corriente va a ser igual a la tensión de donde parte, que sería en este caso, por ejemplo, para I0, 0, menos la tensión donde llega, que sería 2, dividido en la resistencia de nuestro resistor, que en este caso era 1, ¿ya? Dejamos expresado eso acá, como ustedes pueden ver, reemplazamos y nos dio la corriente, ¿ya? Yo les decía, ¿cierto?, que íbamos a comentar qué pasaba con esta tensión, por qué quedaba negativa y qué significaba eso. En realidad lo que significa simplemente es que cuando nosotros estamos trabajando y, por ejemplo, se define acá una tensión B0, una tensión BZ o incluso una corriente I0, lo que hacemos es un supuesto de hacia dónde circula la corriente en el caso de ella, en el caso de las tensiones, cuál es el potencial mayor, y me pregunta Dan si es que esa corriente es la misma tanto arriba del resistor como abajo. Claro, es la misma ya sea esta o sea esta, porque recuerden que esto es una sola rama, ¿ya? Así que la corriente va a tener que ser la misma en él. ¿Ya? Luego de eso, ¿qué le estaba comentando? Ah, ya, que por ejemplo la tensión que está acá definida, que esto en realidad no lo definimos nosotros, sino que era parte del problema, es un supuesto, donde se supone que donde pusimos el positivo debería estar el mayor potencial y donde pusimos el negativo estaría el menor potencial. ¿Qué pasaría si es que no es así? Bueno, simplemente el resultado nos va a dar negativo, indicándonos que en realidad el potencial mayor era este, E1. Era mayor que E2. Y ustedes pueden ver directamente acá, ¿cierto? Pueden ver que el E1 efectivamente es 1,5 y que el E2 es menos 1,5. Así que en realidad esta tensión es mayor que esta, ¿ya? Y a su vez el E1 es mayor que
el voltaje de referencia, que es 0, ¿cierto? Vemos que L2, como nos dio negativo, sería menor que el voltaje de referencia. ¿Qué sucedería entonces? Si nosotros tenemos, por ejemplo, acá, el caso de la corriente, yo les comentaba, ¿cierto?, que dado que la tensión E2 es menor que esta tensión, lo natural sería que la corriente fluyera, si usamos el sentido convencional, ¿cierto?, de un punto de mayor voltaje a uno de menor voltaje. Vale decir que recorriera en ese sentido. De esa forma, antes de siquiera calcular, podríamos decir que el valor va a ser positivo, o debería ser positivo, lo cual comprobamos acá, al momento de calcularlo. ¿Sí? Así que, más o menos eso es lo que significa. ¿Alguna duda respecto al procedimiento en sí mismo? Ya que hicimos una recapitulación completa del procedimiento. Cualquier cosa me escribe, no me menciona. Ya, cualquier cosa me van comentando, ya yo estoy atento ahí al chat, lo tengo justamente en la otra pantalla, al lado. Bueno, ahora, una vez que tenemos esto, ¿cierto? Nos falta ver qué pasa cuando surjan algunos casos particulares, porque hay unos casos particulares. Yo creo que ustedes pueden notar que acá solamente hemos visto fuentes de corriente y resistores. ¿Qué pasará? ¿No funciona cuando hay fuente de tensión? ¿La fuente de tensión la dejamos a un lado simplemente? En realidad no. En realidad vamos a ver ahora esos casos particulares, ¿ya? Así que vamos a ir a la clase que nos corresponde ahora. No a la clase como de 3 clases más. ¿Dónde me quedó la clase? Ya, esta tengo que exportarla entonces. Acá. La vamos a escribir acá, ¿ya? Pero vamos a ponerle clase 6. Esta clase que va a quedar guardada. Los que llegaron un poquito después se preguntarán por qué salió una clase del 10 del 9. Pero no se preocupen, si es una clase que viene pronto. No se quiere ir la clase. Vamos a dejarla ahí. Y sigue apareciendo. Clase 6. ¿Ya? Y en esta clase lo que vamos a ver son los casos particulares, ¿ya? Casos particulares del método de nodos. De nodos. Y estamos ahora sí, ¿cierto? Jueves 3 del 9. Así que vamos a tener el caso particular 1, que va a ser caso particular 1, que va a ser cuando tengamos una fuente de tensión, ya sea dependiente o independiente, entre un nodo de no referencia y el de referencia, lo cual voy a escribir ahora ya. Fuente de tensión entre un nodo y por si acaso para que nos quede bien claro, ya lo vamos a anotar acá, de tensión independiente o dependiente, da lo mismo cuál de las dos sea, porque el caso se presenta igual ya, entre un nodo de no referencia. Suena medio extraño, pero créanme que es más práctico. Y el nodo de referencia. Ya. ¿Cómo va a ser eso? Lo vamos a ver con un ejemplo. Va a quedar mucho más claro, ¿cierto? Ustedes habrán podido notar ya que en realidad estas clases son como basadas en problemas, ¿cierto? Como que los problemas van y se mete información entre medio, así, va apareciendo. Calcule las tensiones de nodo. Tensiones de nodo. Y las tensiones de nodo las vamos a definir ahora en un momento, ¿ya? Aquí vamos a tener esto, miren. ¿Qué pasó con mi línea? Ahí. Vamos a tener un circuito donde yo voy a tratar de hacer una línea un poquito más recta. Ahí. Vamos a tener acá un resistor. Vamos a tener acá otro resistor. Vamos a partir obviamente con un circuito más accesible. Luego vamos a ir ahí avanzando, ¿cierto? Ahí.
Ahí. Y le vamos a poner una fuente de corriente por acá también. Déjenme pensarlo. De hecho, lo vamos a dejar así. Una fuente de corriente acá le vamos a poner. Una fuente de corriente. ¿Dónde dejé la goma? Ahí está la goma. Por acá. Fuente de corriente. Ahí. Esta fuente de corriente va a tener un valor de 2 amperes. Nuestra fuente de acá va a ser de este valor. ¿Cuál? ¿Se parece? Quizá. Quizá es el mismo, pero no. Hay una diferencia. Ustedes la van a notar acá. Miren lo que voy a dibujar acá. ¿Qué significaba la flecha? Lo vamos a recordar, es una fuente de corriente. Es una fuente que me impone la circulación de una corriente determinada. Por ejemplo, si está en un circuito, la que estoy dibujando ahora, ¿cierto? Va a imponer que por esa rama tiene que circular 1 ampere. En este caso, por acá tiene que circular 2 amperes. ¿Ya? Es como la que vimos antes, ¿se acuerdan? Ya, ahí tenemos eso. Esta va a ser de 1 ampere. Sí, pues si las teníamos en el circuito anterior. Es el donde falta el almuerzo todavía, quizás. Ya, ahí tenemos nuestro circuito. Sí, me convence dentro de todo. Ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Está medio como deforme el circuito, pero bueno, nos sirve igual. Tenemos ahí, ¿cierto? Un resistor, este va a ser de 1. Sí, también es verdad. Ahí, este va a ser de 1. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo haríamos nosotros entonces? Bueno, para que el problema tenga sentido, porque nos pide las tensiones de nodo, pero yo no he puesto ninguna, ¿cierto? Miren lo que voy a hacer. Ahí. Ahí tenemos un circuito, ¿cierto? Tenemos un nodo de referencia, está definido ya, asumamos que es parte del problema. ¿Y qué queremos hacer ahora? Queremos resolverlo, tal como lo hacíamos antes, ¿cierto? Sin ningún problema. Vamos, esto no se quiere ir. Vamos a seguir bajando. ¿Qué tan abajo podría llegar? Oh, allá, ahí es suficiente. Ahora, ¿cómo lo hacemos entonces? Vamos a decir, acá solución, ¿cierto? Recuerden que deberíamos entonces nosotros aplicar la LKC en cada uno de los nodos de no referencia, ¿vale? Es decir, la tendríamos que aplicar acá, acá y acá, ¿ya? Quiero que pongan mucha atención. Vamos a comenzar acá, por ejemplo. ¿Cómo lo haríamos en el nodo 1? En el nodo 1, por si acaso si alguien está notando esto, copiándolo, por si acaso, no lo copie todavía, porque vamos a ver algo. Miren lo que sucede acá. Yo podría decir que la corriente que sale por ahí, ¿cierto? Sería E1 menos E2 dividido en 2, ¿cierto? Y no habría problema en principio. En principio. Y luego, ¿qué corriente tenemos por acá? En esa rama. ¿Qué corriente será? O sea, 12 no son, porque eso es un voltaje, ¿cierto? Tampoco hay un resistor como para que yo pueda decir así, no sé, 1 menos algo dividido la resistencia. Y en realidad, a priori no sabemos qué corriente es, porque lo que hace esta fuente es definirme una tensión. O sea, me dice que entre este nodo de acá y este nodo de acá tiene que haber 12 volts. Eso es lo que me está diciendo, ¿cierto? Porque recuerden que era lo que decía una fuente de tensión. ¿Sí? Sí que lo recuerdan. Pero, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, podríamos hacer lo siguiente, que por si acaso es erróneo. Podríamos omitirlo, lo cual no nos serviría y de hecho estaría incorrecto porque por acá circula una corriente. Que nosotros no la conozcamos no implica que no exista, ¿cierto? Y como les digo, no vayan a poner acá, no sé, un más 12 ni cosas por el estilo, porque esto sería una tensión y eso sería una corriente, lo cual sería erróneo, ¿ya? Así que, como pueden ver, en realidad no podríamos aplicar la LKC directamente ahí. O sea, podríamos hacer lo siguiente, miren, podríamos ponerle un nombre, le podríamos llamar, no sé, I1, y como es entrante le ponemos menos I1 igual a 0, y no sería incorrecto. Sin embargo, no va a resolver el problema más rápido porque agregamos una incógnita más. O sea, teníamos 3 incógnitas y ahora tenemos 4. No avanzamos, ¿cierto? ¿Qué hacemos entonces? En realidad es mucho más simple que lo que uno podría pensar. Lo que sucede cuando tenemos un nodo
o perdón, una fuente de tensión de este estilo, en realidad podría ser también una fuente dependiente, ¿cierto? Es que tenemos que basarnos en la definición de la fuente de tensión. Y la fuente de tensión, lo que decía era esto, miren, este es un recordatorio, donde tenemos una fuente de tensión acá, tenemos que esa fuente de tensión está definida entre este nodo BA y este nodo B sub B, y supongamos que tiene un valor BF, cualquiera. Entonces lo que ella está haciendo es decir, entre el nodo A y el nodo B, ¿cierto? Tiene que haber una diferencia de potencial o un voltaje, ¿cierto? De BF. Y tiene que saber cumplirse eso. Lo está imponiendo, es una restricción. De esa forma nosotros podríamos decir que en realidad BA menos B sub B tiene que saber ser igual a BF, donde entendemos que BF sería un número, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Porque es independiente, ¿cierto? Esto lo vamos a dejar acá como un recordatorio. Y ahora yo me imagino que ustedes como que empiezan a vislumbrar qué es lo que vamos a hacer en realidad. Y lo que vamos a hacer es simplemente basarnos en la definición de una fuente de tensión. Por tanto, diríamos, lo que voy a escribir ahora ya, si nos basamos para el nodo 1, si nos basamos en la definición de una fuente de tensión, ¿ya? Y cuando hablo de nodo 1 me refiero a ese índice que tienen, ¿ya? Así lo identifico. Nos basamos en la definición de una fuente de tensión. Nos basamos en la definición de una fuente de tensión. ¿Ya? De forma que lo que nos va a quedar va a ser lo siguiente. Vamos a decir, la tensión que tengo en el positivo, que sería E1, ¿cierto? Ahí sí. Menos la tensión que tengo en el negativo, que sería 0. Recuerden que esta tensión aquí, al poner el nodo de referencia, estamos diciendo que es 0, ¿sí? Nos quedaría igual a el valor que está ahí. Repito, E1, que es la tensión que tengo en el positivo, menos la tensión que tengo en el negativo, ¿cierto? Es igual a 12. Y eso se tiene que saber cumplir. Eso es todo lo que hay que hacer ahí. E1 menos 0 tiene que ser igual a 12. ¿Ya? Por tanto, ustedes van a ver que en realidad la tensión E1 queda inmediatamente definida y va a quedar igual a 12 volts. Y sería todo en ese nodo, porque ahora nosotros decimos, bueno, y la LKC que teníamos que hacer, ¿qué pasa con ella? No pasa nada con ella, no la hacemos simplemente. ¿Ya? Es todo lo que vamos a hacer en este caso. ¿Ya? Repito, ¿qué hacemos cuando hay una fuente de tensión? Como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Entre un nodo que es de no referencia, como es ese nodo, ¿cierto? Y el nodo de referencia, simplemente no aplicamos la LKC, sino que nos basamos en la definición de una fuente de tensión, que nos dice que la tensión en el positivo, ¿cierto? O del nodo que está conectado al positivo, menos la tensión que tengo conectada al negativo, tiene que saber ser igual a este valor, ¿ya? Que sería 12. Si fuera una fuente dependiente, sería un valor que va a depender de algo más, pero es exactamente lo mismo. Así que nos quedó de esta forma. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Les pido que por favor respondan eso. ¿Ya? Porque si se entiende, entonces se acabó el problema. Ya vimos todo lo que se refería al caso particular. No, obviamente lo vamos a resolver igual, pero sería todo lo que cambia. Si hubiese una resistencia antes del E1, si hubiese una resistencia, tú dices acá, si hubiese una resistencia ahí, nosotros tendríamos que haber definido otro nodo, ¿cierto? Habríamos definido un nodo, por ejemplo, acá, no sé, un E4, y se aplicaría E4 menos 0 igual a eso, ¿sí? Eso es lo que haríamos. Es que lo que pasa es que al haber un resistor ahí, la tensión de acá va a cambiar, ¿sí? Cambiaría. Recuerden que esto de acá que yo tengo ahí, lo podría pintar todo y todo eso mismo nodo, pero al momento en que yo pongo un elemento entre medio, ya deja de ser el mismo nodo. Al haber un resistor ahí, tendríamos, por ejemplo, este nodo y tendríamos otro nodo diferente acá. ¿Sí? Y sería el mismo procedimiento, solamente que tendríamos un nodo adicional. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos entonces? Como ya vimos, ¿cierto?, lo que pasaba en este nodo, que en definitiva, como la fuente de tensión, su definición nos dice que ella fija la tensión que tenemos entre un nodo y otro nodo, entonces simplemente hacemos eso. Decimos, por tanto, que la tensión que tengo en el positivo
menos la tensión que tengo en el negativo, ¿cierto? Que es 0, tiene que saberse igual a 12. Eso queda escrito acá, ¿cierto? E1 menos 0 igual a 12. Lo despejamos y ya conocemos E1. No hacemos nada más y seguimos trabajando con los otros nodos. ¿Ya? Eso es lo que hacemos ahora. Una vez realizado esto, no se aplica la LKC en el nodo 1, o no es necesario. Una vez realizado lo anterior, no es necesario aplicar la LKC en el nodo 1. Eso es importante, ¿ya? En el nodo 1. Y simplemente continuamos analizando los demás nodos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, ya? Las personas que tienen dudas, por favor, escríbanme, ¿ya? O me lo comentan directamente en audio. Me olvidé cómo escribir continuamos, ahí sí. Continuamos analizando los demás nodos, o los siguientes nodos. Los demás nodos. Entonces, ¿cuándo surgía el caso particular? Cuando tenemos una fuente de tensión. Dependiente o independiente, ¿cierto? Entre un nodo que no es de referencia, como es ese, ¿cierto? Y el nodo de referencia. Y ahí simplemente nos basamos en la definición de la fuente de tensión, lo cual, en la mayoría de los casos, al menos cuando estemos trabajando con fuentes independientes, nos va a dar directamente el valor de esa tensión. Si estuviéramos trabajando con fuentes dependientes, perdón, nos va a dar una ecuación. Pero eso lo vamos a ver en los ejemplos que vamos a ir analizando, ¿ya? Ahora, una vez que ya hicimos eso, procedemos a trabajar en el nodo 2, por ejemplo. Lo vamos a anotar acá. Nodo 2. ¿Qué tenemos? Vamos a asumir que todo sale, para el caso de los resistores, ¿cierto? Y respetamos las direcciones de las fuentes de corriente, que en este caso sería esa, que también es saliente. Así que nos quedaría, por tanto, de la siguiente manera. Nos quedaría E2 menos E1 dividido en 2. E2 menos E1 dividido en 2. ¿Ya? Sí, por si acaso, tensión, voltaje y diferencia potencial son lo mismo, son sinónimos, totalmente sinónimos. Así que me disculpan porque yo a veces de verdad que uso tensión, a veces voltaje, aunque yo realmente uso poco voltaje. Yo uso más diferencia potencial o tensión, ¿ya? Pero son totalmente sinónimos. Luego, una vez que ya tenemos esta corriente, ¿cierto? Calculamos las otras. Vamos a calcular esta de acá, ¿ya? Así que va a ser E2 menos 0 dividido en 3, ¿cierto? Nos va a quedar más, siempre va a ser más, E2 menos 0 dividido en 3, más, vamos a calcular esta ya, va a ser entonces E2 menos E3 dividido en 1, recuerden que son corrientes, ¿cierto? Menos E3 dividido en 1, y ahora va a ser, ¿cierto? Más, porque ya le respetamos su dirección, y como es saliente y nosotros estamos tomando como lo saliente positivo, ¿cierto? Nos va a quedar así. Más 1 igual a 0, ¿ya? Podemos multiplicar ahora por el mínimo común múltiplo de los denominadores, ¿cierto? Ahí, que sería en este caso 6. Multiplicamos, nos va a quedar de la siguiente manera. No se olviden que el E1 ya lo conocemos, así que lo podríamos reemplazar. Y nos quedaría lo siguiente. Vamos a tener acá 3, va a quedar multiplicado, ¿cierto? Por E2 menos E1. Nos va a quedar más, aquí nos va a quedar 2E2. Nos va a quedar más 6, E2 menos E3. Aquí hay que tener mucho cuidado porque de verdad que es fácil equivocarse, así que para que lo tengan presente. Y aquí nos va a quedar más 6 y aquí va a quedar menos 6, ¿cierto? Como que lo pasé inmediatamente. ¿Ya? Y miren quién volvió, ¿no? Volvió la clase del futuro. Vamos a dejarlo un poquito más adelante. Es como que la estuviéramos pateando hacia adelante, ¿no? Ahí, vamos a mover esto un poco ya. La voy a mover un poco más. Y vamos a continuar porque tenemos que, ¿cierto? Ahí. Ahí. Ahora, una vez que tenemos esto, juntamos los E1, juntamos los E2, juntamos los E3. ¿Ya? Los E1, ¿cómo me quedaron? Me quedó solamente ese, ¿cierto? Me va a quedar un menos 3. A ver, ¿qué pasó ahí?
Si no voy a tener que eliminar lo otro. Menos 3, E1. Nos va a quedar más. ¿Cuántos E2 tenemos? Tenemos 3E2, tenemos 5E2, si sumamos ese, ¿cierto? Y tenemos 6, serían 11. 11E2, efectivamente, Jorge. 11E2. 11E2 y los E3. Solamente este, ¿cierto? Menos 3, menos 6. Iba a decir menos 3, pero era menos 6E3. Menos 6E3. ¿Qué nos queda por ahí, cierto? E igualamos a ese menos 6, que ya lo despejamos antes, ¿cierto? Porque multiplicamos por 6 y lo despejamos ahí. Pero nosotros conocemos el E1, ¿cierto? Recuerden que el E1 está ahí. Así que lo podemos reemplazar. Yo lo voy a dejar acá. Miren lo que vamos a hacer. Nos va a quedar, por tanto, 11E2. Lo podría haber copiado, pero lo dibujamos, ¿sí? Hay que gastar un poco de energía también, ¿o no? Ya que estamos todo el día en la casa, ¿sí? Último, escribiendo. Y nos quedaría, por tanto, más, ¿cierto? 3 por E1, pero el E1 recuerden que es 12, así que sería por 12. Así, en definitiva, nos va a quedar la siguiente ecuación. Y ahora sí lo voy a copiar. Y eso que estaba diciendo recién, que hay que gastar un poco de energía. Pero hay que hacer un trabajo eficiente. Ya, sería entonces 36, 30, ¿cierto? Claro. Hay que aprovechar ahora que se puede. En las salas no se puede porque no tenemos esas pizarras especiales y todo. Quizás cuando volvamos tengamos. Nunca sabemos, ¿no? Oye, no puedo hacer una línea derecha. ¿Qué está pasando? Ahí sí. ¿Ven que sí puedo? Sí. Con esfuerzo todo se puede. Ahí. Y nos quedó la ecuación 1. Cierto, ese es un supuesto bastante fuerte, ¿no? Ahora, una vez que tenemos la ecuación 1, ¿cierto? Vamos a trabajar en el nodo 3, que yo lo voy a dejar anotado por mientras y vamos a subir a ver el circuito ya, que lo tenemos bien arriba. Circuito, circuito. Claro, es verdad, tenemos un portal del futuro. Ahora, nodo 3. Para eso vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Yo voy a escribirlo así como en pequeño y después lo voy a arreglar, ¿ya? Para que tengamos la imagen acá al lado. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar E3 menos E2 dividido en 1, ¿cierto? E3 menos E2 dividido en 1. Esta fuente de corriente está entrando, así que nos queda negativa, menos 1. Y esta también está entrando, así que nos queda menos 2. Eso lo igualamos a 0 y tenemos la ecuación. Yo ahora la voy a arreglar para que quede un poquito mejor, ¿cierto? La voy a llevar para acá. Vamos a cortar nomás. Y la pegamos por acá y la escribimos bien. Ahí. Y la copiamos así. Ahora más bonita, ¿cierto? Como corresponde. Ahí. Nos queda menos 1, menos 2, igual a 0. Y vamos a tener la siguiente ecuación, que de hecho nos va a quedar, si lo hacemos así, va a quedar menos 1 por E2. Lo voy a dejar ordenado, recuerden. La idea para que no tengamos problemas después. Por E3. Claro, si vamos a la clase del futuro podemos resolver los mismos problemas con vallas. Ah, ya. Lo que pasa es que puede ser que... Lo que pasa es que cuando yo muevo cosas, por ejemplo, así, tú dices que esto, por ejemplo, ahí se pega. Puede ser zoom también, porque yo lo veo fluido. Pero tomamos una pausa ahí. Ya, aquí nos queda, ¿cierto? Menos 3, nos quedaría, por tanto, más 3. Puede ser. Yo creo que es más el internet, así el internet el que nos ralentiza todo. El internet el que siempre guatea. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, tenemos listas las ecuaciones, ¿cierto? Así que vamos a armar el sistema y podemos resolver. Recuerden que nos pedían calcular las tensiones de nodo. O sea, era lo que les puse ahí para que hiciéramos, ¿cierto? Tenemos esto. Pueden notar que en realidad para los otros nodos fue exactamente lo mismo. Y la clave o la diferencia de lo que teníamos acá estaba en el nodo 1, donde teníamos finalmente nos conectada nuestra fuente de tensión. Ya voy a poner acá el 11, el menos 6, el menos 1, el 1. Mucho cuidado acá en poner el E2 y el E3, porque a veces saben qué error ocurre, y yo lo he visto varias veces, incluso a mí me ha pasado, creo que una vez me pasó al menos, que uno pone acá E1 y E2 por la costumbre. Y no, el E1 ya lo teníamos, ¿cierto? Así que para eso nosotros en adelante yo les voy a mostrar una forma para que disminuyamos las posibilidades de equivocarnos.
Ahora, nos quedaría entonces 30, 3. Tendríamos ahí, ¿cierto? E2, tendríamos L3 y los vamos a calcular. De hecho, ¿quieren ver cuántas pestañas tengo realmente? Son poquitas ahora que tengo ahí. Pero por lo general no se la queda. Si es el internet probablemente entre el internet mío, quizás el internet de algunos de ustedes también, que tiene esos temas. ¿Ya? Nuestro internet se complementan para que se ralentice todo. Mira tú, ¿no? Ahí. Vamos a usar la versión online, vamos a ver si funciona, porque creo que la última vez que la puse como que no quiso trabajar. Ahora vamos a ver si quiere trabajar. Oh, sí quiso trabajar. Miren qué bien. Y se ve más grande. Uy, idea mía. Vamos a dejar por acá esto. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar, ¿cierto? Second, corchete de la izquierda, second, corchete de la derecha. Vamos a poner 11, coma, el menos 6, punto y coma con el second, ¿cierto? Les recuerdo que hay un video en el aula, justo abajo del enlace que yo acabo de abrir, donde se muestra cómo realizar esto. Menos 1, borrándose System 32, claro. Menos 1, coma, 1. Y le vamos a dar acá, ¿cierto? Guardar con store en alfa A, ¿cierto? Que sería la variable A. Nos quedó guardada la matriz, revisamos que no hayamos escrito nada raro ni erróneo. Voy a reutilizar esto. Le vamos a poner alfa B. Vamos a borrar lo que tiene dentro, ¿cierto? Voy a dejar únicamente los puntos y coma, dado que esos puntos y coma son los que separan entre filas. Y queremos poner un 30, punto y coma 3 para que nos cree ese vector columna. Enter. Y procedemos a escribir, ¿cierto? La inversa de A elevado, ¿cierto? A la menos 1 para calcular la inversa y premultiplicando a alfa y ponemos el B. Y nos daría 48 quintos, que lo tenemos por acá, voy a ponerlo en negro. 48 quintos volt y el otro es 63 quintos. ¿Qué les pasó? Ese 6 parece como que quiso ser 5, lo vamos a arreglar un poquito. Vamos a hacer lo que sea un 6. Ahí está más 6. ¿Y eso aproximadamente cuánto sería? Presiono este botón como verde, amarillo, por ahí, que tiene un diamante. Le doy Enter. Oh, ahí se lo presiono. Le doy Enter y aparece el resultado. De hecho, da exacto. Da exacto. Profe, Ah, sí, dime. al tener el sistema de ecuaciones uno puede ocupar cualquier método para resolver, ¿no? Claro, exactamente. En caso Cualquier. de que no quiera usar la calculadora y todo eso. Ah, lo que pasa es lo siguiente, que la calculadora, para cuando estemos trabajando en la parte 2 del curso, donde vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones con números complejos, nos hace mucho más fácil el trabajo, porque créanme que con otros métodos se complica un poco, la verdad. ¿Ya? Así que mi recomendación es que Ah, ya vayan practicando, ¿ya? acá, profe. Ya. ¿Podría despejar E2 en la ecuación y repasar el otro? Claro, lo podría hacer. Para este caso, en realidad, no hay mucho problema. Incluso podría haber amplificado, ¿cierto?, una ecuación, haberla sumado y desarrollarlo así. ¿Ya? Lo que pasa es que yo le doy uso a la calculadora para que ustedes se acostumbren. También lo podríamos haber hecho con Kramer, ¿ya? Pero por algún motivo a muchos no les gusta Kramer. Siento que es un método súper válido. ¿Ya? Y tenemos entonces resuelto nuestro problema. ¿Nos quedaría qué cosa? Bueno, el E1 lo dejamos ahí, lo vamos a poner acá también para que esté con sus compañeros E2 y E3, ¿cierto? Para que lo vamos a dejar allá solo arriba. Ahí, para que compartan los tres. ¿Cierto? Y habríamos resuelto. ¿Qué es lo importante según lo que... Bueno, en realidad todo es importante, pero ¿qué es lo más relevante acá? Que cuando tengamos una fuente de tensión, como le estaba comentando, ¿cierto? Entre los nodos, que sea un nodo de no referencia, como es ese, y el nodo de referencia, lo que hacemos es simplemente basarnos en la definición de una fuente de tensión. Así que, en definitiva, diríamos que la tensión, ¿cierto?, entre el nodo 1, o en realidad entre E1, ¿cierto?, y este nodo sería E1 menos 0
igual a 12. Por tanto, nos queda inmediatamente definido el valor, ¿cierto? Hay algo que no les he comentado, en realidad que no lo hemos visto, lo comenté así muy brevemente, así que vamos a hacer un ejemplo sobre eso, ¿ya? Mientras tanto, quiero que ustedes me digan si es que se entiende o tienen alguna duda, ¿ya? Bueno, ahí, si se entiende, le ponen sí, si no se entiende, le ponen no. Mientras yo activo acá una observación bastante importante, miren. Observación. Y tenemos de nuevo esa ventana al futuro, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra observación? Que pueden ver bastante colorida, ¿cierto? Esto por si acaso, miren, incluso está escarchado. Lamentablemente cuando lo exporto y lo edito en un programa de dibujo que tengo yo, se pierde este color, queda en amarillo. ¿Cierto? Lamentablemente, bueno, no podría ser todo tan perfecto, ¿cierto? Ya. Lo que vamos a ver ahora es lo siguiente, miren. Quiero que ustedes se imaginen un circuito, como el que yo voy a dibujar ahora, miren. Quiero que usen imaginación para esto. Vamos a sacar un extracto de circuito. Esto se parece mucho a lo que hacen en su carrera, de hecho, en su área de estudio, donde han visto que, por ejemplo, nos ponen un caso de un extracto de código para que uno vea un ejemplo así como bien reducido. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo para que ustedes lo vean acá. Vamos a tener eso. Vamos a tener acá otro resistor. Ahí vamos a tener eso. Y el circuito ahí quedó. El circuito continúa. Ustedes no, ni yo tampoco sé qué sigue después. Pero tenemos acá lo que nos interesa del circuito. ¿Ya? Sacamos un extracto de él. ¿Por qué lo dibujé así? Lo dibujé así porque vamos a ver lo siguiente, miren. Debe ser eso probablemente. Pero el programa que yo ocupo es el... Oh, siempre se me olvida el nombre. Affinity Designer, eso ocupo yo. Claro. Es que es la versión yo diría como más parecida, o en realidad el programa que más se parece a Illustrator, pero que no se paga una licencia así constante, porque a mí la verdad es que no me gusta mucho ese tema. Yo prefiero pagar una sola vez. Y yo, de hecho, pagué la versión premium del Affinity, pero es un pago. Y en realidad es súper poderoso. WinRAR, la verdad es que no. De momento no. Miren lo que vamos a tener acá. Ya. Aquí tenemos una fuente dependiente, ¿cierto? Y una fuente de tensión. Y vamos a tener, no solo eso, vamos a tener definido acá lo siguiente. E1, que me excedí con el tamaño del E, pero E1. Vamos a tener un E2. Vamos a tener aquí también un E3, ¿ya? Supongamos que hay un E3. ¿Ya? ¿Y esto para qué nos sirve? Aunque saben que con el tema de Adobe lo que conviene es tener casi toda la suite sale más económico por la cantidad de software que tiene. Lo que pasa es que nos dan muchas opciones si uno quiere ocupar, por ejemplo, 2 programas o 3, porque hay unas combinaciones por ejemplo, si no me equivoco, Photoshop, el Illustrator y otro software más para dibujo. Y tiene un precio, ¿cierto? Pero si uno quiere ocupar uno más de esos, o sea, que no está en ese grupo, tiene que pagar por todo. Entonces, no conviene mucho. File Explorer. Ya. Ahora, mucha atención acá, miren. ¿Qué es lo que pasa si tenemos esta fuente de tensión? ¿Cómo lo haríamos? Claramente, es una fuente de tensión que estaría definida entre un nodo que no es de referencia y el nodo de referencia. O sea, tal como en el caso anterior, ¿cierto? La diferencia que tenemos, ¿cierto? Más importante es que ustedes pueden ver que es una fuente dependiente, ¿cierto? No es una fuente independiente. Así que lo que nos va a dar va a ser una ecuación. No nos va a dar directamente el valor de ese nodo. Vamos a revisarlo ahora, miren. Nos va a quedar así. Y le vamos a dar un valor a esto ya, para que lo tengan acá. 3 ohm. Esto va a ser 2 ohm. Y eso va a ser 1 ohm. ¿Cómo lo haríamos acá? Diríamos, la tensión que tengo en el positivo, que sería 0, ¿ya?
menos la tensión que tengo en el negativo, que sería E1, tiene que saber ser igual a eso. Ya, vamos a ver. 0 menos E1, ¿cierto? Que es tensión del positivo, menos tensión que tengo en el negativo, ¿cierto? Igual al valor que me indica. Lo que pasa es que ahora el valor no está directamente dado. No es, por decirlo así, no es 12, no es 10, no es 5. No. Es esto. ¿Qué es eso? Vamos a ver ahora. ¿Qué es eso? Igual a 2 por IX. Y aquí estuvimos obligados a poner el IX, porque es parte, por decirlo así, del valor de esa fuente. No sabemos qué es todavía, ¿cierto? Ahora lo vamos a buscar. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Vamos a decir, ¿dónde? ¿Y X va a ser qué cosa? Y X va a ser. ¿Se acuerdan cómo obteníamos una corriente? Lo mencionamos, ¿cierto? Es la tensión de donde parte, menos la tensión a donde llega, dividido la resistencia. No sé qué dibujé ahí. La tensión de donde parte, ¿cierto? Dividido en... perdón, la tensión de donde parte menos la tensión de donde llega, dividido la resistencia. Así que sería E2 menos E3 dividido en 3. ¿Ya? Esa sería nuestra corriente. Sería E2, que es la tensión de donde parte, menos la tensión a donde llega, dividido la resistencia, ¿cierto? Así que sería 3. Eso es el IX. Luego tendríamos entonces que reemplazarlo, ¿cierto? Lo reemplazaríamos, vamos a borrar ese personaje, y nos va a quedar algo así, miren. 0 menos E1, ahí no hicimos nada, lo dejamos tal cual, igual a 2 por. Y aquí reemplazamos directamente eso ahí. Lo vamos a poner tal cual. Y de hecho, ya que estamos en eso de reemplazar, ¿por qué no lo copiamos simplemente? Nada lo impide, así que lo copiamos y lo pegamos. Clásico, ¿cierto? Y ahí quedó. Medio corrido quedó, pero quedó. ¿Ya? Una vez que tenemos esto, ustedes pueden ver que en realidad nos quedaron ahora solamente las tensiones de nodo. Por tanto, podríamos nosotros simplificar. En realidad, más que simplificar, sí, podríamos multiplicar por 3 y hacer unos movimientos por ahí para que nos queden solamente coeficientes que serían enteros, ¿cierto? Yo podría multiplicar por 3, como les digo. Podría multiplicar por 3. Me va a quedar acá menos 3. Ya ponemos el paréntesis. Para que no hayan dudas, ¿cierto? Multiplicamos por 3 y nos quedaría menos 13,1. En este grado, ¿cierto? En este miembro de la ecuación. Acá nos va a quedar 2, con el paréntesis, E2 menos E3. Paréntesis negro, porque si no queda medio raro, ¿cierto? Ahí. Y podemos dejar expresada nuestra ecuación de la siguiente manera. Tenemos, ¿cierto? Menos 13,1. Acá lo vamos a tener. Vamos a tener el menos 2E2, ¿cierto? Estamos dejando todo expresado a la izquierda de nuestro igual. Y nos quedaría, ¿cierto? El más 2E3. Igual a 0. ¿Ya? Y entonces ustedes lo que pueden ver acá sería una ecuación. Obtuvimos una ecuación, no obtuvimos directamente el valor de E1. ¿Por qué pasó esto? Porque es una fuente dependiente. Cuando hay fuentes dependientes, se produce un caso como el que les estoy mencionando. Y voy a borrar esta parte porque tengo que agrandarlo. ¿Se entiende esto que acabo de mencionar? Porque se va a ver en otros problemas, ya donde vamos a tener fuentes dependientes. Lo voy a ordenar un poquito y voy a escribir lo que acabo de explicar, ¿ya? Y con eso cerramos por hoy día, lógicamente. Ahí. Es el procedimiento y nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar esta ecuación, ¿cierto? Le vamos a poner la explicación a lo que acabamos de hacer. En el caso, y lo voy a agrandar, ¿eh? A lo mejor escribo mejor así, a ver, veamos. Está en 94, qué raro. En el caso que tengamos una fuente dependiente, una fuente de tensión dependiente, realizamos el mismo procedimiento, con la sola diferencia de que ahora nos quedará una ecuación.
Con la sola diferencia de que ahora nos quedará una ecuación. Uy, esa U rara. Es una ecuación por si acaso, ¿ya? Ahí. Ecuación, ¿ya? ¿Y dónde está la ecuación? Aquí la vamos a tener, miren. Aquí va la ecuación. Ahí está la ecuación. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Vamos a preguntar por acá, porque una de esas... Recuerden, cualquier duda me comentan. ¿Qué sería esto? Sería el caso en el que tuviéramos una fuente dependiente, que ustedes pueden ver que está también definida entre un nodo de no referencia y un nodo de referencia, ¿ya? Y lo que hacemos es exactamente lo mismo. Decimos, la tensión que tengo en el positivo, ¿cierto? Que sería en este caso 0, menos la tensión que tengo en el negativo, que sería para este ejemplo, ¿cierto? E1, tiene que saber ser igual al valor que me está indicando la fuente de tensión. Da lo mismo que sea dependiente o independiente. Siempre vamos a tomar ese valor. Si hubiera sido independiente, pondríamos el 12, el 5, el valor que tenga, ¿cierto? En este caso específico, era 2ix, ¿ya? Que lo escribimos ahí. Y ahora, no nos sirve tener ese ix ahí. Tenemos que buscar qué es ix, pero en función de las tensiones de nodo. Siempre todo en función de las tensiones de nodo, ¿ya? Buscamos el ix. Como este circuito tiene lo suficiente para poder obtenerlo, vamos a decir, ix va a ser igual a la tensión desde donde parte, menos la tensión a donde llega, dividido la resistencia, lo cual expresamos, ¿cierto? Ahí. Procedemos a reemplazarlo, lo reemplazamos, y nos queda la siguiente expresión, ¿cierto? Lo que está acá. Yo lo multipliqué por 3 porque no quiero dejar denominadores, ¿cierto? O sea, que sean 1 simplemente. Y nos quedó esta expresión, después lo ordenamos y vemos que en definitiva nos quedó una ecuación. Ya, obviamente sacaríamos después una ecuación de acá, otra de acá, suponiendo que sean los únicos nodos, porque como el circuito está hecho como un extracto de un circuito, tenemos lo que era necesario simplemente para resolverlo, ¿cierto? Así que cualquier duda adicional, por favor me escriben, mientras yo trato de hacer una nube, que ya me quedó medio deforme, pero nunca está mal intentarlo, ¿cierto? ¡Ah! Se me deformó la nube. La vamos a hacer de nuevo. Ahí. La vamos a hacer por parte. Por si acaso la pizarra me queda mejor. Ustedes no pueden comprobarlo, pero si confían, ahí. Y nos queda una nube. Con esa observación importante. Y la clase del futuro que ustedes no la han visto. ¿Dudas? De cualquier tipo. Las personas que me pusieron más o menos con lo que expliqué ahora, ¿se entendió un poquito mejor? Las pruebas, ¿cómo serán? Serán 3 problemas que van a estar disponibles durante todo el día para poder resolver. Y en realidad no van a ser lo mismo, sino que van a ser varios problemas que se le va a asignar a ustedes uno por cada tipo aleatoriamente, ¿ya? Dentro del pool disponible. Eso lo comenté en la primera clase, sí, así que por ahí la pueden chequear si quieren más detalles. ¿Cuál sería la diferencia conceptual entre fuentes dependientes e independientes? La diferencia más relevante, no sé si será conceptual precisamente, es que una fuente independiente me indica directamente el valor que va a tener acá. Por ejemplo, me dice que entre este nodo, por ejemplo, el nodo A y el nodo B, van a haber, por ejemplo, 12 volts, van a haber 5 volts, lo que sea. Me lo dice directamente. En cambio, una fuente dependiente trabaja de la misma manera. También va a imponer una tensión acá, entre el nodo A y el nodo B. La diferencia está en que el valor que vamos a tener acá va a depender de otra variable. Puede ser una corriente o una tensión. Así que podría ser, por ejemplo, como ahí tenemos 2 y X, podría ser también un 3V0 y el V0 ser una tensión que la encontramos en otra parte del circuito. ¿Ya? Esa es la diferencia más grande. Que la fuente independiente me indica directamente, solo dependiendo de ella, ¿cierto? Por eso es independiente, el valor. Y la fuente dependiente depende de una otra variable del circuito, variable cualquiera. ¿Se entiende? Claro, es que un problema va a ser este tipo. Ya vamos a tener un problema, por ejemplo, de cálculo de resistencia equivalente, como los que hicimos en las clases pasadas. Va a haber un cálculo de tensión y corriente, y va a haber probablemente un cálculo de potencias, que es algo que tenemos que todavía ver, ¿cierto? A pesar que lo revisamos, pero verlo de forma práctica me refiero yo. Vamos a borrar estos monitos que están hechos ahí.
Y bueno, ¿alguna otra duda? Cualquier cosa me dicen, ¿ya? Recuerden que el objetivo obviamente de esta clase es que todos podamos aprender, ¿cierto? Y que no nos quedemos con las dudas, no piensen que va a haber alguna pregunta que yo no les voy a querer responder, sino todo lo contrario, ¿ya? Le voy a subir la clase, sí, la anterior porque me había olvidado y eso me hizo que tuviera que avanzar en el tiempo. Clase 8, imaginen lo que vamos. Le voy a dejar la Profe, imagen acá para... Sí, dime. lo que cambia de las fuentes es que el ejercicio anterior que hicimos con una fuente de corriente, creo que era, es Ya, que la fuente esa de corriente es, indica el sentido de la corriente y la corriente en sí, ¿no? Los amperios. claro. Me dice la corriente y me dice, o sea, el valor y me dice la dirección. Entonces, en ese caso no necesitaríamos como ocupar el nodo como E1, E2. No, Sería ocupar la intensidad no de la corriente, claro, ¿no? exactamente, tal como lo vimos en el caso base. Yo muchas veces me voy a referir como al caso base, al caso en que tenemos únicamente fuentes de corriente y resistores, que sería como lo que está acá. Lo que está acá, por ejemplo. Esto yo me refiero como el caso base. Únicamente fuentes de corriente donde ahí sumamos las corrientes, porque recuerden que al aplicar el método de nodo estamos aplicando la LKC, ¿cierto? Y en el caso que tengamos fuentes de tensión, ahí tenemos que tener en cuenta lo que yo les digo, que aparecen los casos particulares. Ah, Ay, a priorizar. entonces, esa es como que hay como una fuente de corriente y hay dos tipos de fuentes de tensión. Esa es como la diferencia, ¿no? Claro, O sea, sí, en realidad lo que es importante es que es una fuente de tensión. Da lo mismo el tipo. Lo importante es que es una fuente de tensión porque lo vamos a trabajar igual. El cómo nos va a quedar el resultado puede que cambie, ¿cierto? Porque si es dependiente nos va a quedar una ecuación, si es independiente nos da el valor de las tensiones de nodo, pero el análisis es exactamente el mismo. ¿Ya? gracias, profe. De nada. Y Patricio pregunta si es que los vol dan negativo, ¿es porque algo hice mal? Les comentaba al principio de la clase, de hecho, miren. Al principio de la clase estábamos recordando, ¿cierto? Lo que se refiere específicamente a que los valores sean negativos. Bueno, de hecho, no precisamente al principio, que al principio está en el futuro, pero lo que significa simplemente es que, por ejemplo, para el caso de E2, que nos dio un valor negativo, es que esta tensión de E2 es inferior a la del nodo de referencia. Si esta es 0, esa es menos 1,5. ¿Ya? Eso es lo que significa. Y nosotros después calculamos una tensión, miren, calculamos esta tensión B0. ¿Qué significa B0? Cuando B0 quedó definido así, eso era parte del problema, ¿cierto? Era un supuesto de que este potencial era superior a este. ¿Ya? Eso significa dibujar un B0 con ese sentido. Lógicamente, al momento de calcularlo nos dio negativo, porque en realidad el potencial de E2 era menor que el potencial de 1. Como podemos ver nosotros si directamente chequeamos los resultados, ¿cierto? Así que los números nos corrigen. Y para terminar, porque ya nos queda un minuto, de hecho, les voy a hablar acerca de cómo yo veo la tensión, cómo me la imagino. Piensen ustedes lo siguiente, vean este circuito que tenemos ahí, está bien colorido, ¿sí? Aquí lo tenemos, en grande. Luego, imagínense que esto fuera un mapa, por ejemplo, de relieves, donde la referencia, o los 0 volts, sería equivalente como al nivel del mar. Y un voltaje positivo sería una montaña, algo que está por sobre el nivel del mar. ¿Ya? Piénsenlo así. Nivel del mar la referencia, montaña en este caso una tensión positiva, y una tensión negativa podríamos hacer en análogo con algo más profundo o que está por debajo del nivel del mar. ¿Ya? Imagínense que en algún lugar hubiera un espacio en el cual tenemos, no sé, 10 metros por debajo del nivel del mar, por ejemplo. ¿Ya? Por decirlo. ¿Qué pasaría y para qué me sirve eso? Porque aquí estaríamos diciendo que, por ejemplo, por ejemplo, ya, este nivel estaría más arriba que este, ¿cierto? Que este está por debajo, ¿cierto? Porque tiene un menor valor. Entonces la corriente, ¿hacia dónde fluiría? O sea, perdón, no la corriente, el agua. Si yo dejara agua que fluyera a través de este mapa, de este plano. Quizá más simple. Esto sería una montaña porque tiene un valor positivo, ¿cierto? ¿Hacia dónde iría? ¿Hacia acá? ¿O hacia acá? Si fuera agua. De lo más alto a lo más bajo, efectivamente, ¿cierto? De un punto de mayor potencial a uno de menor potencial. ¿Sí? Esa es la forma en que nos ayuda bastante a entender por qué las corrientes circulan como circulan. Entonces, si acá teníamos, ¿cierto? 0
y acá teníamos menos 1,5. Es como que esto estuviera más bajo, ¿cierto? Entonces, ¿hacia dónde tendería a fluir el agua si esto fuera obviamente un mapa de relieve? Hacia allá. Y si eso fuera así, nosotros al escribir esto estamos haciendo un supuesto de que fluye hacia allá. Y nos dio positivo, ¿cierto? De hecho, eso es lo que vimos acá. Nos dio positivo y 0. ¿Ya? Eso se lo recomiendo por si lo quieren pensar de una manera diferente a los circuitos, piénsenlo así. La referencia es el nivel del mar, ¿cierto? Una altura de 0. Un valor positivo de tensión es en este caso una montaña, ¿cierto? Algo que está por sobre el nivel del mar. Y un valor negativo, algo que está por debajo del nivel del mar. Lógicamente, el agua, si yo dejara que fluyera, iría de un punto de mayor altura a una menor altura. O en nuestro caso, de mayor voltaje o mayor potencial a una menor potencial. ¿Se entiende esa idea? Si les ayuda, se lo recomiendo. Si les parece muy extraño, lo pueden omitir simplemente. Los números van a corregir igual. Muy bien. Bueno, no les quito más tiempo porque estamos pasados 2 minutos. Le agradezco mucho su participación y nos veríamos el próximo martes en la clase que corresponde, porque ahora las voy a subir en el orden que deben ir. Y nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos, profe. Chao, chao. Que estén muy bien. Hay que almorzar. Chao, profe.